Bueno, allí estaban las palabras del presidente Mauricio Macri en torno a la muerte del expresidente Fernando de la Rúa. Y repasábamos recién junto a Darío cómo fue su trayectoria política. Muy joven, siendo abogado, comenzó a militar en el radicalismo y para muchos fue un buen lugar el que ocupó en la jefatura de gobierno porteño. Fue el primero que ocupó ese cargo y para otros una mala reseña al ser presidente de la Nación y no poder terminar con su mandato. Aquí las partes centrales de la vida política de Fernando de la Rúa a través de las palabras de nuestro politólogo Ignacio Liendo. De la Rúa fue, como todos sabemos, ¿no? Un cordobés de nacimiento, formado en la Universidad Nacional de Córdoba y un dirigente radical que desde joven se instaló en Buenos Aires y fue parte del gobierno de Arturo Illia en la década del 60 y luego destacó a principios de la década del 70 no solo como uno de los legisladores más jóvenes del Partido Radical, sino de la Nación, de ahí su apodo de Chupete. Y fue, en el regreso de Perón, fue parte de la fórmula con Balbín. O sea, siempre fue un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical en la década del 60 y en la década del 70. En la década del 80, con el regreso de la democracia, comienza a militar fuertemente de la Rúa en la ciudad capital federal de Buenos Aires y allí se va haciendo un nombre y se va construyendo un lugar que lo va a depositar como primero senador, después diputado y cuando se modifica la Constitución en 1994 como el primer jefe de gobierno porteño luego de que la ciudad de Buenos Aires obtiene la autonomía como jurisdicción, ¿no? Ese es el dato más significativo. A partir de allí y con el declive del menemismo construye la posibilidad de su candidatura presidencial en el inicio de lo que hoy vemos fuertemente extendido, que es el fin del bipartidismo. Recordemos que él construye su candidatura junto con Chacho Álvarez en una alianza, así se llamó justamente el Frente Electoral, en una alianza con sectores disidentes del peronismo menemista, liderados por Chacho Álvarez, que era su vicecandidato a presidente y que fue su vicepresidente efectivamente. Entre ellos construyen lo que se denominaría la transversalidad, construir un nuevo espacio político con eje en la corrupción, anticorrupción, sin tener en cuenta las cuestiones económicas, con los cuales él asume la presidencia. A poco tiempo la economía entra en fuerte recesión porque no se modifica el esquema de la convertibilidad, que era la estructura económica del menemismo. Es más, el propio Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía de Menem, termina siendo el ministro de Economía de la Rúa, y el gobierno, una vez que renuncia Chacho Álvarez, entra en recesión, entra en declive y se produce el colapso del gobierno de la Alianza con los luctuosos episodios del 19 y 20 de diciembre del 2001 que dan inicio a una gran crisis política institucional en la cual hubieron 5 presidentes en menos de una semana y que luego daría origen a la Asamblea Legislativa que elige a Eduardo Duhalde y posteriormente las elecciones de Néstor Kirchner que darían, en las que Néstor Kirchner sale segundo pero finalmente es ungido presidente, y allí 12 años de kirchnerismo. Desde allí, desde ese momento, el sistema de partidos estalla en Argentina, colapsa y comienza una serie de crisis que son las que se vivieron a principios del 2001, del 2001-2002. El país, entra ahí en una gran desarticulación política, el sistema de partidos ya no funciona como funcionaba en los 80, se desdibuja y a partir de allí comienza una reconfiguración del mismo, con lo cual, de la Rúa será recordado como aquel joven candidato, joven referente de la política radical, el primer jefe de gobierno porteño, pero también el presidente que no supo sostener la gobernabilidad al fin del declive de la convertibilidad, el famoso programa de Domingo Cavallo y Carlos Menem, ¿no? O sea, el primer jefe de gobierno porteño, el presidente del fin de la convertibilidad y de aquellos episodios luctuosos que dieron por terminado el bipartidismo tal cual lo conocíamos en la década de los 80 y en años previos, ¿no?